Buen día, buen día a todos los que han arrancado después de las 10 de la mañana. Nosotros ya estuvimos al aire, estuvimos dando toda la información, estuvimos con las quinielas, las loterías nocturnas y como nos comprometimos a llevar la palabra de Jorge Altamira, acá estamos en la mejor de la mañana y creo que ya, si las cosas están bien, no fallaría nada y lo tenemos. Buen día, Jorge, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Bastante bien, teniendo en cuenta el frío, ¿no? Sí, bueno, algo que está más frío que nunca pareciera, ¿no? O ha arrancado más temprano este frío. Y bueno, como siempre, nosotros tenemos muchas ganas, hace muchos días que no lo teníamos al aire, y como sabemos que hay algunos trabajos que se están realizando desde Partido Obrero Tendencia, y sabemos que usted está a cargo de muchas de esas cosas que se están realizando. Queríamos que nos contara un poquito cómo está el panorama, porque sabemos que el panorama político, ¿para qué vamos a redundar en Alberto y todo lo que está pasando, no? No, algunas cosas sí hay que verlas en el sentido siguiente. La situación inflacionaria se ha desbordado. En cierto modo, han perdido el control, porque con este tema de la guerra, la suba de los combustibles, falta de gasoil, importaciones, etcétera, uno nota muy claramente que hay muchos sectores que piensan que hemos entrado en un periodo de ingobernabilidad. Esto lo quiero señalar porque, ya que usted me preguntó qué estamos haciendo, nosotros viendo este panorama y viendo que los castigados son los trabajadores porque los convenios que se están firmando ahora, que se adelantaron, ya están superados por la inflación, hemos iniciado una campaña para que la clase trabajadora se reúna en un congreso. Lo convoque quien lo convoque, un congreso de delegados, electos, etcétera, para plantear una salida de esta crisis desde la clase obrera, desde los trabajadores. Porque las únicas voces que se escuchan son de distintas fracciones de grupos capitalistas. Es incuestionable eso. Es decir, el FMI con el gobierno, el macrismo con los intereses de los acreedores internacionales, Milei ya sabemos, digamos, en qué está. La voz que falta acá es la voz de los trabajadores, y esto es fundamental porque no basta señalar cuál es la salida, qué medidas hay que tomar, porque el único que las puede tomar positivamente es justamente el movimiento obrero. Ahora, la burocracia de los sindicatos está con el gobierno, juega un rol de freno, quiere disipar la situación. Entonces, nuestro planteamiento es este Congreso, y por eso el Polo Obrero Tendencia convoca congresos regionales abiertos a todo el mundo. Me refiero a todo el mundo, quiere decir que no se trata del movimiento piquetero exclusivamente, sino a todos los sectores de trabajadores, para iniciar una campaña en favor de un Congreso General de la clase obrera. Va a haber el 20 de junio, el Día de la Bandera, congresos regionales en todas las provincias, y el 9 de julio, el Día de la Independencia, tenemos que aprovechar los feriados porque en otros días, hay que trabajar y no disponemos de todo un día para deliberar, y el 9 de julio, un Congreso Nacional, en el que van a participar todos aquellos que participaron de los congresos regionales. E invitamos a todo el mundo, quiero decir, a sectores del movimiento obrero, trabajadores autónomos, movimiento estudiantil, inclusive el movimiento de la mujer, que pasado mañana, hoy es miércoles, el viernes, se cumple un nuevo aniversario de aquel movimiento Ni Una Menos, y cuando faltan 48 horas para ese aniversario, la Corte acaba de señalar la cantidad enorme de femicidios que se han producido, y esto ya son estadísticas duras, son oficiales, no son estimaciones. Entonces estamos en eso. Invitamos a todo el mundo y a que se conecten con nosotros. Se va a deliberar, va a haber un programa, se va a discutir un programa, se van a discutir pronunciamientos y se va a discutir una campaña posterior a estos congresos para reforzar la tendencia
a una deliberación política, el país está yendo al colapso. Ya se está hablando de adelantar las elecciones debido a la incapacidad de gobernar. Fíjese, están hablando de un gasoducto que tiene que llevar el gas de Neuquén a Bahía Blanca, y aparecen unas disputas internas que están bloqueando ese gasoducto en función de distintos lobbies que se quieren apropiar de distintas partes del negocio. Por un lado los caños, por otro lado los electrodos, las válvulas, hay cosas que hay que importar, y, y no pueden construir un gasoducto. Miren si van a resolver los problemas. Luego, el acuerdo con el FMI está hecho bolsa. Nos vamos a una inflación que los más prudentes la estiman en un 70% anual, pero que probablemente se transforme en un 100% entero. Y eso ya es una cifra hiperinflacionaria. Entonces estamos en eso, estamos en una acción concreta, práctica, impulsando campañas, pronunciamientos, deliberaciones, para colocar al movimiento obrero como alternativa política, la única que hay, positiva, a esta situación. De lo contrario, vendrá un ajuste muy violento, como ya lo señaló Rodríguez Larreta. No sé si usted vio que él dijo que en los primeros 3 días, si él fuera electo presidente, entre los 3 primeros días tiene que hacer todo el plan, porque si no se va todo el diablo. Y ya sabemos que un plan de 3 días es un plan de devaluación, de encarecimiento y de ataque a muchas conquistas que tienen todavía los trabajadores. Bueno, Jorge, como siempre, la verdad que nos deja con la boca abierta, a veces nos cuesta cortarlo o preguntarle, porque la verdad que hace siempre una descripción tan clara. Nosotros a veces durante horas estamos en estos micrófonos hablando de todos estos problemas, como usted contaba, de la reta del presidente, el problema de los gasoductos, que son todas internas, son todas a ver quién gana más o quién triunfa, y no miran que destruyen a un país, que destruyen a la gente. Cuéntenos un poquito cómo entremos más en el detalle, si uno quisiera, qué sé yo, en Córdoba o en Mendoza, estar en alguno de estos congresos, por dónde Bueno, tienen que tendría... entrar a nuestras páginas, tienen que ver la agitación que hacemos, porque el congreso que se hace, por ejemplo, voy a tomar Córdoba, que creo que se va a hacer, no sé si el 20 de junio, en algunos lugares prefieren, por algunas circunstancias, hacerlo el día 18, que es un fin de semana. Todo eso va a estar presidido por asambleas en los barrios. No es que la gente va, digamos, con nada a un congreso. Va a haber una asamblea en los barrios, se van a discutir reivindicaciones, se van a discutir planteamientos. Nosotros tenemos un planteamiento para terminar con el déficit fiscal que no tiene que ver con ningún ajuste, ¿no? Lo vamos a discutir, lo vamos a poner, y luego vamos a hacer pronunciamientos. Por lo tanto, casi todos los días, en un lugar o en otro lugar, hay asambleas, van a haber varias, barriales, distritales, etcétera, preparando el Congreso en cada distrito. Ya veo, por ejemplo, que en el caso de Tucumán, que creo que lo hacen el 18 de junio, ya han contratado un local para 2.000 personas. Y en el caso de, claro, y en el caso de Tucumán es un ejemplo muy oportuno que se me ha ocurrido ahora. ¿Por qué motivo? Porque el contingente más fuerte, probablemente de los asistentes, no va a ser el propio Polo o el propio movimiento piquetero, van a ser los trabajadores del limón, que se han organizado con independencia de la burocracia del sindicato, han obtenido conquistas, se han movilizado y han formado una especie de frente con los piqueteros, es decir, han armado una relación. Entonces usted ve un sector del movimiento obrero agrario, muy importante, porque los trabajadores agrícolas son los grandes olvidados en el movimiento obrero argentino. Mientras hay un boom de los precios del trigo, un boom de la soja, un boom del maíz, se enriquecen enormemente, no hay ningún planteo reivindicativo en los trabajadores agrarios, porque la burocracia de la UATRE es una sucursal de la Sociedad Rural Argentina. Sí, que ellos siempre tratan de denostar a la persona diciendo los trabajadores golondrinas, como si fueran trabajadores vienen a picar y se van, como hacen ellos, pican en el cereal y se van, hacen esto y se van.
y tratan de bajarle el precio a la gente, ¿no? Pero en eso consiste la cosecha. En eso consiste la cosecha. La cosecha es un periodo. Entonces hay cosas que se cosechan en un periodo del año y otras cosas que se cosechan en otro periodo del año. Este es el primer punto. El segundo punto, no hay salarios de convenio, hay salarios a destajo. Usted, por ejemplo, en el caso del olivo, cobra por bandeja. Y yo una vez, con un importante empresario del olivo que me encontré de casualidad, me enteré de que la gente hace sus necesidades en el lugar, porque si tiene que ir a los pocos baños que les ponen, el tiempo que lleva ir al baño equivale a 1 o 2 bandejas que no se hicieron. Y por salvar el salario de 2 bandejas, hacen ahí en medio del campo. ¿Usted le parece? Es decir, es brutal. Lo que pasa es que acá en la Argentina es un coto. El campo es un coto reservado a los grandes grupos económicos que están en el sector agrícola. La situación de la clase obrera en el campo es tremenda. Por eso me interesa subrayarlo en el caso del limón, que han obtenido muy importantes conquistas y que van a ser seguramente el grueso de los participantes. Nosotros desearíamos que los trabajadores del subte, los trabajadores de fábricas, etcétera, con los cuales estamos haciendo un trabajo de explicaciones. ¿Qué quiero decir? Hemos sacado una declaración y esa declaración se está repartiendo en los lugares de trabajo, no solo en los barrios donde está el movimiento piquetero, sino en los lugares de trabajo, en las grandes empresas. Probablemente no venga mucha gente de esos lugares, pero nosotros estamos iniciando una lucha. Y eso en contraste con quienes están mirando para arriba. En el movimiento obrero me refiero a la democracia sindical, que no hace absolutamente nada. Jorge, perdone que lo interrumpa. A ver, para ir aclarando, porque me gusta que esté tan claro, que a la gente le quede claro, ustedes como Partido Obrero Tendencia, participan, son una parte que participan en esos grandes congresos, o ustedes son los que llevan la voz cantante en eso. ¿Cómo es? O sea, no, nosotros hemos tomado una iniciativa, y como nosotros estamos muy entrenados en lo que es democracia obrera, en lo que es la democracia entre los trabajadores, en los congresos se va a elegir una mesa para que dirija la reunión y va a hablar todo el mundo, y va a haber propuestas y se van a votar. Por lo tanto, un trabajador que venga y a partir de lo que se discute ahí, esté interesado por alguna propuesta, la puede plantear y votarla. Nosotros simplemente tomamos la iniciativa de la convocatoria. Después vamos a tomar la iniciativa de difundir lo que se haya resuelto. Es decir, nosotros queremos crear el clima de deliberación en la clase obrera, que es el paso inicial que lleve a un gran congreso de trabajadores. En la historia del movimiento obrero argentino ha habido congresos importantes, en particular desde la caída del año 55 en adelante, en distintas etapas. Ha habido muy importante en el Cordobazo, antes del Cordobazo, en los años 60, se adoptaron programas políticos obreros muy importantes, convocados por distintos sectores sindicales. Entonces nosotros queremos elaborar una masa crítica. Porque si esa masa crítica cobra impulso en el movimiento obrero, se van a multiplicar quienes hagan propuestas e iniciativas y marcharemos todos juntos, porque evidentemente la clase obrera es una entidad numerosa y poderosa y ningún partido puede pretender dictarle absolutamente nada, más allá de que nuestro método político no es dictar nada a nadie, sino hacer un planteo y abrir una discusión. Bueno, Jorge, la verdad que es muy interesante, es un planteamiento, por eso siempre nos gusta tenernos. Vamos a ver, antes del 18 seguro vamos a hacer 1 o 2 salidas más con usted para que podamos ir viendo cómo se van desarrollando, podamos ir dando lugares donde se hagan asambleas como la que usted está diciendo que se va a hacer en Tucumán. Es bueno dar lugares y dar más información, así que seguro que junto a usted o a Eva, Gutiérrez y a mire, creo que mañana va a salir una edición de nuestro periódico impreso. Nosotros tenemos un diario digital, pero cada 2 semanas tenemos un periódico impreso, y en ese periódico impreso va a haber una lista de los lugares de convocatorias en los próximos días. Sí, que lo vamos a reproducir. Gracias a Dios,
nosotros lo vamos a tener porque nos acercaron eso, así que lo vamos a difundir también por la radio. Y mire, yo ya que lo tengo acá, lo voy a comprometer. Seguro que la semana que viene vamos a hacer un especial de lo que hacemos en la TV sindical sobre este tema, sobre estas asambleas que va a haber. Solamente ese tema vamos a hablar, así que por supuesto desde ya lo vamos a convocar para que nos acompañe, ¿no? Bueno, le agradezco muchísimo. La verdad que es una gran contribución. Bueno, Jorge, la verdad que muchas gracias. Si tiene algo más para decir ahora, si no se quiere ir despidiendo, y en la semana nos estaremos volviendo a encontrar. Sí, por favor, vamos a difundir este congreso y es una experiencia política novedosa. Es decir, en lugar de estar escuchando a los políticos de siempre, que ya aburren, y la gente prefiere conectar con Netflix en lugar de ver la televisión, vamos a tomar una iniciativa que parte del gran ausente en este proceso de crisis, que es la actuación política de la clase obrera como clase. Así que le agradezco mucho y la semana que viene le voy contando más novedades. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, ha sido todo hasta aquí. Jorge se quiere despedir y ya vamos a un poco más de música.